Hola a todos, bienvenidos al primer video de este curso de programación desde cero. Por lo que, como hemos dicho, este va a ser un curso más que nada orientado o básicamente siguiendo los pasos que se siguen en una universidad para lo que es la materia de programación. Por lo que empezamos con algoritmos y diagramas de flujo. Por lo que primero veamos la definición del algoritmo, que dice que es un conjunto de instrucciones o reglas finitas y no ambiguas, ordenadas y finitas, que permite típicamente solucionar un problema, realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo otra tarea o actividad. Dado este estado inicial y una entrada, siguiendo los pasos sucesivos a llegar a un estado final y se obtiene una solución. Los algoritmos son objeto del estudio de la algoritmia. Bueno, ese es el concepto en general. Pero ya viendo ejemplos, en la vida cotidiana se emplean algoritmos frecuentemente para resolver problemas determinados. Algunos ejemplos son los manuales de usuario, muestran algoritmos que nos dicen cómo debemos usar ese aparato, o las instrucciones que recibe un trabajador de su jefe básicamente. O algunos ejemplos en matemáticas son el algoritmo de multiplicación. Bueno, ¿esto qué nos quiere decir? En sí, estos son los básicamente la información que nos da en internet. Pero esto qué nos quiere decir? Los algoritmos, como nos dice en la definición, es una serie de procesos que nos lleva a resolver o realizar alguna actividad, algún cómputo, alguna tarea o dar solución a algo. Y esto no es nada, no se ve nada más en la programación, se lo ve en todos lados, se lo puede ver en la vida cotidiana. Cuando un jefe, como vos como empleado, te dice que tienes, no sé, que barrer, tienes que limpiar, te da una serie de instrucciones ordenadas para llegar a un fin. O digamos, como se ve acá en algunos ejemplos, en la matemática son el algoritmo de multiplicación. ¿Qué nos dice el algoritmo de multiplicación? Que en base a la cantidad que deseemos hay que sumar el mismo número varias veces y eso nos va a dar el resultado de la multiplicación. Entonces los algoritmos no es nada, no es solo de la programación, va en general, y eso lo podemos ver de la siguiente forma. En sí, los algoritmos se suelen presentar de dos formas, que está el pseudocódigo y los diagramas de flujo. En sí, en la universidad se suele avanzar bastante estas dos, en especial en lo que es la programación uno o primer semestre, depende en qué momento lleves esa materia, pero se suele usar bastante. Más que nada porque el primer semestre es como que no están mucha gente acostumbrada al uso de la computadora, no están acostumbrados a algún programa en específico y entonces prefieren hacer esto en lo que es cuaderno y papel, por lo que eso ya adelanta un poco, pero en sí se llevan estos dos. Yo en lo personal llevé más diagrama de flujo que pseudocódigo y a relato de otros compañeros de otras universidades me dicen lo mismo, pero siguen siendo la misma idea, que es básicamente, como dijimos anteriormente, un algoritmo es un proceso de instrucciones de forma ordenada, es finita y pretende solucionar un problema o realizar alguna tarea o algo en específico. Por lo que hacen el pseudocódigo y el diagrama de flujo es lo mismo. Nos muestran un inicio y un fin, como podemos ver. Nos dan un inicio y un fin, tanto en el pseudocódigo como en el diagrama de flujo. Un inicio y un fin. Y a través de este inicio a fin nos da una serie de instrucciones específicas, la cual nos lleve básicamente a algún fin o nos dé un resultado. Un inicio nos dice levantar la bocina, esperar tono, marque el número, espere que contesten, hable con la otra persona y cuelgue. Y lo mismo es en el diagrama de flujo. Nos da una serie de instrucciones, en este caso para llamar a alguien. Básicamente alzas el teléfono, le marcas, esperas el tono, te contesta, pues bien, si no te contesta, ahí iría otro tipo, en lo que ya vamos a ver después, que pasaría en el caso que no y qué pasaría en el caso que sí. Hablas con esa persona y cuelgas. Y fin. Has tenido un inicio, has tenido un fin. Es una secuencia finita, pero la cual te da un resultado o obtienes algo a través de ella. ¿Cuál es la diferencia entre pseudocódigo y diagrama de flujo? El pseudocódigo básicamente es así, lo vas a ver siempre. Básicamente es inicio y las instrucciones específicas y nada más. El diagrama de flujo es lo que más se suele avanzar. ¿Por qué motivo? Porque sigue una secuencia igual que el pseudocódigo, es lo mismo, solo que este se hace a través de representaciones gráficas, a través como tipo un esquema, si lo quieres comparar con algo, pero el cual tiene cierta simbología en lo que son las formas geométricas que llevan en este esquema, básicamente, el cual vamos a verlo un poco más adelante, que cada una tiene básicamente, como digo, su simbología, tiene un significado y hace una tarea en específico, pero ahora lo vamos a ver.
Bueno, seguimos con algoritmos. ¿Cómo formulamos un algoritmo? Como les digo, en la programación, tanto en la universidad, en las materias y ya en la vida profesional, ¿qué es lo que importa más que nada? No importa tanto entender el código o saber escribir código o saber usar, no sé, base de datos y eso. Eso es algo secundario si lo queremos ver desde un punto de vista. Lo que realmente a muchas veces mucha gente le pone mucha énfasis, y es realmente cierto, es el entender cómo desarrollar algoritmos. Porque uno cuando ya empieza a programar o ya empieza a realizar algún proyecto o algo, lo de menos es la sintaxis en ese momento, lo de menos es saber cómo programar. Lo que es más importante es saber idear el algoritmo que te llegue a dar la solución al problema que te has planteado. Y eso ahora lo vamos a ver. Cómo podemos generar un algoritmo el cual nos puede llegar a dar un problema planteado. Y como vemos acá nos da unos puntos en específico que dice análisis previo y definición de requerimientos. Esto que dice que cuando te van a dar un problema, que les van a dar bastantes, tanto en los exámenes prácticos, etcétera, te van a dar un problema. Antes de empezar a intentar dar código aleatoriamente, tienes que analizar qué es ese problema y qué es lo que nos está pidiendo. Como vimos antes en su definición, nos dice es un conjunto de instrucciones de las definidas, no ambiguas, ordenadas y finitas. O sea que tenemos que pensar los procesos que tiene que pasar nuestro programa para que llegue a un fin o nos devuelva algo, los cuales tienen que ser bastante concisos. Definición de requerimientos, si necesitamos pedir datos, no necesitamos pedir datos, ese tipo de cosas más o menos. Tener en cuenta que es secuencial, como les digo, este es de paso a paso, es una secuencia de órdenes. O sea, al tener en cuenta que es secuencial, tenemos que darnos cuenta de que algo se tiene que ejecutar antes que otra cosa. Después, ser preciso, tener un problema, una acción a resolver o a realizar. Bueno, eso ya lo vimos. Es muy importante ser precisos. No intenten en lo posible, o básicamente de forma casi obligatoria, su programa no tiene que tener ninguna ambigüedad, tiene que ir a un punto concreto, no puede ser de múltiples caminos, y puede obviamente tener múltiples caminos a escoger, pero les tiene que devolver algo concreto. Debe que tener un orden, como dice, debe ser finito, no puede ser infinito. Y para ello vamos a hacer un ejemplo. En este ejemplo, promedio de notas de un estudiante en base a que tiene 3 exámenes. Entonces esto lo vamos a hacer aquí mismo, en la parte de acá. Entonces, ¿cómo lo dimos? Como vimos antes en el ejemplo anterior, esto lo voy a subir nada más solo para que sea más fácil de acomodar todo. Como lo vimos en el ejemplo anterior, en la parte de acá, lo vamos a hacer tipo pseudocódigo. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Damos un inicio. Ya. Revisamos. Análisis previo. Necesito tener básicamente las 3 notas de un estudiante X y en base a eso sacar un promedio de notas. O sea que ya en el análisis sé que tengo que pedir 3 datos y eso también va en la definición de requerimientos. Tengo que pedir la nota 1, nota 2, nota res y en base a eso guardar esas 3 notas y sumar las res y dividirlas en base a la cantidad que serían los res exámenes. Para ello tener un promedio. Entonces ya tengo el punto 1, ya analicé el problema y ya definí qué es lo que necesito para resolverlo y qué es lo que voy a hacer. Tener en cuenta que es secuencial. Como sé que es secuencial, o sea, debo que ir paso a paso, voy a pedir nota 1, nota 2, nota res. Una vez tenidas, las voy a sumar y las voy a dividir. Y después voy a mostrar el resultado. Después, ser preciso. Bueno, como ya vimos, hay que ser preciso en lo que vamos a pedir y no tener una ambigüedad de decir, tal vez no pido una nota, puedo pedir otra nota, no sé. Y tener un orden, ya vimos, es finito. Vamos a pedir las notas, vamos a hacer las operaciones y lo vamos a devolver y le ponemos fin. Entonces simplemente, como dijimos, ya tenemos todo el análisis previo, damos inicio, pedimos nota 1, pedir, bueno, obviando que vamos a poner pedir nota 1, vamos a poner nota 1 es igual a, después pedimos nota 2 es igual a, y después nota res es igual a, y ya que tenemos las res notas en una variable que yo ya obviamente defino, voy a guardar este resultado que va a ser este promedio from, va a ser igual a nota 1. Esto lo puedo hacer directo, entre paréntesis ponemos nota 1 más nota 2 más nota res. Ya estas res notas ya las tenemos definidas.
Entonces acá mismo se van a sumar. Pero después, como esto sé que es algo secuencial, el punto 2, tened en cuenta de que es algo secuencial. Y para hacerlo anotar, acá ya tengo la suma. Y como ya tengo la suma, prom va a ser igual, ya que acá ya está la suma de esas tres notas, va a ser igual a prom, que me hablo a la misma variable, dividido entre la cantidad que yo ya sé que es res. Esto ya tengo el resultado. Entonces acá solo muestro resultado de prom. Y con eso ya damos un fin. Y esto sería básicamente la estructura de lo que hemos visto antes de un pseudocódigo, en el cual tenemos un inicio, un fin. Pedimos tres notas, que obviamente esto lo dejo en blanco obviando de que estamos pidiendo. Con esas notas puestas sacamos un promedio, el cual es a estas dos líneas, en el cual hacemos la suma y después hacemos la división y al final muestra el resultado. Y es lo que básicamente nos dice el concepto. Es un conjunto de instrucciones ordenadas de forma finita, que no son ambiguas, son unas órdenes bastante concisas, la cual típicamente nos solucionan un problema, nos realizan un cómputo en este caso, o procesan datos, que también se puede considerar, pero esto nos suele devolver una acción o nos suele realizar algo. Entonces en este caso nos devuelve básicamente nuestro promedio. Y con eso ya lo tenemos. Pero de la misma forma, ahora amplio esto de nuevo, ya pasando un poco lo que es el pseudocódigo, vamos a ver un poco lo que son diagramas de flujo. Ya en la universidad, en la materia, como les dije, van a llevar tanto pseudocódigo como diagrama de flujo, pero más se van a enfocar los docentes, por lo que he visto en lo general, en diagrama de flujo, ya que esto te introduce más en lo que son los lenguajes de programación. Por lo que en diagrama de flujo, como les dije antes, tienen básicamente sus figuras geométricas que representan una acción. Como vemos acá arriba a la izquierda, tenemos un inicio y un fin, que nos representan cuando empieza y cuando finaliza, una expresión de asignación algebraica. En este punto, en este cuadradito morado, que es el segundo, iría lo que tenemos acá en nota 1, nota 2, lo que ya estamos haciendo una asignación. Pero en este caso no tanto, porque acá estamos pidiendo un dato. Esta es una asignación que nosotros hacemos, no que el usuario hace. Después, tercero, condiciones de asignatura alternativa. En este caso, ¿qué pudiese ser? Es en el caso de que si es un sí o es un no. Básicamente esto se lo conoce como una condicional o algo booleano, en el cual recibe un falso o un verdadero. Es básicamente el cual, ¿cómo lo podemos usar? Podemos decir si esto es una variable true o false, 1, o a través de lo que es mayor que, menor que, mayor o igual que, o menor o igual que, igual o diferente, lo cual es con lo que se suele usar. Después está condicional, adiciones alternativas, lo mismo que les dije, pero esta no la he visto mucho, no la he usado en lo personal. Como les digo, en diagrama de flujo tiene su simbología, sí, pero no todos llevan la misma simbología. He visto bastantes simbologías, los cuales son muy distintos a otros, por lo cual esto dependerá de lo que diga su docente. Como vemos acá, entrada y salida en la fila del medio, parte de arriba, entrada y salida de tipo de frente, o sea, esto es ingreso de datos. Como dije anteriormente, acá iría lo que diría nota 1, porque ahí el usuario está digitando su nota. Entrada, lectura de datos por tarjetas perforadas, esto yo no lo usé. Conector dentro de página, esto sí, esto como diagrama de flujo no lo sueles hacer mucho en computadora. Esto es más que nada para tenerlo en el cuaderno, les van a dar tareas para que lo hagan más en el cuaderno. Entonces hay un punto donde se te acaba, digamos, la hoja, por así decirlo, o se te acaba básicamente el espacio en el que ibas. Y este conector le pones un número y lo conectas a otra página, o si mal no estoy, hay una especial, pero bueno. Lo conectas a otra parte de la página, en el que se supone que tu programa sigue, pero en esta otra página, parte de la página. Eso lo vamos a ver después. Pero bueno, vamos viendo un poquito el concepto. El que sigue es representación de resultados de reporte de impuesto. Este se usa más que nada para mostrar un resultado. Lo que en nuestro ejemplo anterior sería el muestro resultado de prom. Aquí diría básicamente esto es lo que ve el usuario. Conector fuera y dentro de página. Esto es como dije antes, cuando se te acaba la hoja básicamente. Y bueno, básicamente estos los demás ya son los que quedan. Como les digo, no todos lo van a usar. A veces algunos docentes ponen diagrama de flujo, lo que sería en semestre unos 2-3 meses más o menos, para que entiendan lo que son algoritmos y cómo funcionan y cómo crear algoritmos, y es bastante importante.
pero no siempre van a acabar usando toda la simbología, sino algunas partes para que tengan el fundamento y la introducción suficiente. Y para ello vamos a ver unos ejemplos que en la parte de la izquierda vemos cómo empieza un inicio, declaramos tres variables, en este caso como vemos en el anterior, que es en la parte de acá, esta es una entrada y salida de tipo. Entonces en este ejemplo damos inicio y ni bien empezamos pedimos que nos digiten el valor de A, el valor de B y el valor de C. Después pasamos a una condicional, que como vimos antes es esta de si no, condiciones de asignatura alternativa, en el que hacemos la siguiente comparación o la siguiente condicional. Si A es mayor que B y A es mayor que C, en ese caso vamos por el camino del sí, nos dice A es el mayor y finaliza. En el caso de que no, de que A no es mayor que alguno de estos o no es mayor que ninguno, se va por el caso del no. Continúa con la condicional y pregunta, B es mayor que A y B es mayor que C. En el caso de sí, B es el mayor de todos y finaliza. En el caso que no, por descarte, como A no es el mayor y B no es el mayor, sabemos que C es el mayor y finaliza. Este básicamente es un programa bastante sencillo en el que verifica cuál es el mayor de tres números, en el cual podemos ver cómo es una serie de procesos ordenados. En este caso usa bastante la condicional, pero es una serie de procesos ordenados que tienen un fin y devuelven un resultado en cualquiera de los casos. En el otro ejemplo tenemos un inicio y nos da un mensaje. Como ven, esta es sería el de la fila del medio, el penúltimo hacia abajo, representación de resultados de reporte impreso. Esto es lo que permite que el usuario vea, que dice introduzca dos valores distintos. Entonces acá nos pide valores, como ya vimos antes, este símbolo nos pide A y B. Y ahora que nos dice, si A es igual que B, en el camino del sí nos devuelve al inicio y nos pide que tienen que ser distintos. En el caso de que no, pues todo bien, pasamos a la siguiente condicional y nos pregunta, ¿A es mayor que B? Sí, A es el mayor. En el caso de que no, B es el mayor y finaliza. Es bastante simple, son conceptos bastante sencillos, pero hay que profundizar por lo mismo que les dije. Básicamente en la programación el entendimiento de algoritmos es lo más importante, porque no importa que sepas la sintaxis, no importa que sepas cómo se emplea y todo eso, lo importante es saber cómo desarrollar el algoritmo, el cual tu programa, ya con la sintaxis que has aprendido, vaya a realizar. Eso es lo más importante en la programación en general. Y con eso finalizamos.